Nuestra raza, al tener ese código adámico luz, es muy codiciada por estas razas regresivas, porque el alma es una extensión del espíritu. O sea, el espíritu es el yo soy, o el yo superior, por verlo así. Luego viene el alma, que ese yo soy se extiende, es como una proyección de la fuente primordial, de la fuente primaria, del origen de todo lo originado. Y esta se proyecta hacia los diferentes o los diversos mundos, pero ¿cómo se proyecta? En forma de almas. ¿Y cómo lo hace? Tú eres un alma, obviamente, pero esa alma está unida al espíritu. O sea, por eso es que a la vez todos somos uno con el espíritu. Entonces la separación en sí no ocurre, pero el velo del olvido hace que nos sintamos separados. Todos venimos de la misma fuente. Porque ellos no tienen yo soy. Pero, eso, los seres que no tienen alma, no pueden hacer esa reconexión con esa fuente primaria como nosotros lo podemos hacer, si así lo deseamos, obviamente. De hecho, los celtas eran conocidos por realizar sacrificios humanos y en pos de la religión, guiados por un hombre ahí con autoridad entre los antiguos pueblos celtas, y que esos galos podían ejercer funciones allí de sacerdote o de profesor o de juez y también de administrador público. ¿Y en qué consistía allí el sacrificio? Precisamente consistía en enterrar, imagínense ustedes, enterrar una espada en la espalda de un hombre y además ver cómo se movía hasta morir. Antigua costumbre celta. Entonces, y esos espasmos, imagínense lo fuertes que eran considerados como profecías de los dioses. Hasta dónde nos pueden manipular de verdad con las creencias. También hay milenarias culturas, por ejemplo la China, que también estuvo muy marcada por sacrificios humanos en muchas dinastías, sobre todo la dinastía fuerte, la Shang. Ay, pero ¿por qué si el humano era tan inteligente, por qué se dejaba manipular de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué permitían los sacrificios humanos? ¿Por qué? ¿Por qué los realizaban? Porque estos supuestos dioses les hacían creer que si ellos no realizaban eso, entonces esos supuestos dioses iban a causar catástrofes, iban a destruir su ciudad, o le iba a caer no sé cuántas plagas encima. Y en función de ese miedo, los manipulaban. Entonces la condición era simple. O habían sacrificios o todo sería destruido. O habrían grandes consecuencias en función de eso. ¿Qué era lo que pasa? Que esto que se hacían pasar por dioses se alimentaban de las bajas frecuencias, como ya les hemos explicado antes. Que se alimentan de esas emanaciones de cuando el ser humano está en muy baja frecuencia, en especial miedo, dolor, rabia, angustia, bajo tortura, todo esto. Y algunos de estos híbridos, mitad humano, mitad del otro lado, mitad reptiles, eran grandes sacerdotes, eran los que gobernaban las civilizaciones antiguas, bebían la sangre y comían la carne humana de nuestros antepasados. Por ejemplo, en la antigua Sumeria se sacrificaban también seres humanos a los pastores o a sus animales, o lo que es, para, este era el elixir de sus dioses. Imagínense ustedes. Después, con el tiempo, por eso estos reptiles empezaron a pedir no solamente la carne quemadita de los animales, sino que también empezaron a pedir la de la humana inclusive. Fíjense que en México también los aztecas realizaban sacrificios humanos y que para que el sol no se apagara. Mentira. Para ellos la sangre, para los que les exigían estas cosas, estos rituales, la sangre para ellos era la vida sagrada y se la ofrecían al dios Huitzilopochtli, un nombre así.
Y esa civilización pues era bastante brutal en todos sus sacrificios, tanto con enemigos capturados como inclusive voluntarios del pueblo azteca. Y de hecho cuentan que el que era dado en sacrificio tenía que subir a la pirámide, lo más alto de la pirámide, y allí un sacerdote le cortaba desde la garganta hasta el estómago para sacarles el corazón y dárselos a ese dios. Huitzilopochtli, una cosa así se llamaba. También los mayas realizaban sacrificios. Con eso ellos como recreaban un mito cosmogónico, algo así, porque tenía un sentido, un significado para ellos religioso o ideológico, cosa que se veía clarísimo en el juego de la pelota, en los perdedores eran sacrificados a ese dios Quetzalcóatl. No sé, cuando yo viajé para allá decían que los ganadores eran los que se daban voluntariamente al sacrificio. Pero también he leído que los perdedores son los que se daban al sacrificio. Bueno, no sabemos quién tiene la verdad, pero esta es la información, pues, hablando de estos sacrificios. En Perú también los incas, para evitar desastres naturales, ellos realizaban sacrificios, se lo ofrecían a sus dioses. Y usualmente ellos sacrificaban niños, prisioneros, criados, para esos fines tan oscuros, para ser dados a sus supuestos dioses. Sabemos quiénes están detrás de estos supuestos dioses. Detrás inclusive hasta del que muy archiconocido Jehová era el mismísimo Enlil. En Grecia, que también tenía su mitología griega, también se daban ofrendas y sacrificios en honor a sus dioses para ganarse a su favor. El Minotauro, ¿se acuerdan que tiene forma de Tauro? Hay que enviarle 14 jóvenes y que para alimentar a la bestia. En Roma, si la persona no cumplía sus promesas, por ejemplo, también eran ofrecidas como sacrificios a sus dioses. Decían prisioneros de guerra o las vírgenes a sus dioses en el Imperio Romano. Se hacía de todo también. Y muchos accidentes, supuestos accidentes, como, bueno, y también las guerras incluidas, implican sacrificios humanos. También lo es. De hecho, hay muchas guerras que las personas cuando morían se sentían que se lo estaban dando en honor a sus dioses, como los vikingos, por ejemplo, o los mismos templarios, todos. Los chinos también tenían 3 tipos de sacrificios medio extraños. Hombres jóvenes que eran sacrificados y eran remembrados e enterrados vivos, niños también, bebés, jovencitas, según el ritual. Habían 3 tipos de rituales. Por ejemplo, también están los cartagineses, que tenían algo que era sacrificios en favor de los dioses o también para controlar la población. O sea, sacrificaban hasta recién nacidos. Muy fuerte, muy fuerte. En la hindú también se encuentra. En la hindú, que veneraban mediante los mismos actos de sacrificios a la diosa Shakti. Y en Bengala también estos sacrificios duraron como, no hace nada, hasta el siglo XIX, anteayer. Entonces es increíble la manipulación de estos dioses en estas civilizaciones antiguas. Y hoy día, cuidado si no están también disfrazados con otros nombres. Bueno, en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento con el Yahvé. Pero miren lo gracioso de Roma, que prohíbe estos actos porque son demoníacos o los llaman bárbaros. Sin embargo, ellos crean el circo romano, que es lo mismo porque eran sacrificios de animales y de seres humanos. O sea que cambiaron la pelea de los gladiadores, pero es lo mismo, son sacrificios, solo que se convertía en un espectáculo para todo el mundo, para todo el pueblo. Pero ahí no es un acto bárbaro. Realmente está camuflajeado.